Bienvenidos a todos los amigos de Sembrando Esperanza. Estamos iniciando un programa más de este espacio que pretende llegar hasta vos con un mensaje de vida, de esperanza, sembrando valores y con el gran anhelo de contribuir a comunicar valores y derechos humanos para generar, para ayudar a construir una sociedad más justa, más fraterna. En el programa de hoy vamos a tocar un tema que nos interesa a todos. No importa la edad, la profesión, el sexo, nos involucra absolutamente a todos. Se trata nada más y nada menos que de la salud mental. Para ello hemos acudido a un profesional, a una voz autorizada de nuestro medio. Se trata del doctor Carlos Alfredo Rodríguez. El doctor Carlos Alfredo Rodríguez es médico, especialista en psiquiatría, egresado de la Facultad de Medicina de la UNE en el año 1988, docente de pregrado, grado y posgrado. Se desarrolla en las áreas de psicología, psiquiatría, en especial en la formación de planes y proyectos de formación permanente de docentes, padres, educadores, adolescentes, niños y personas de diversa condición religiosa. Se desarrolló en clínica médica en el puesto sanitario Zapucay durante 10 años y además realizó su residencia en psiquiatría. Dentro de la psiquiatría se ocupa desde hace 31 años de la psicoterapia psicoanalítica de adolescentes, hombres, mujeres, parejas, ancianos, ancianas, personas de vida religiosa. Fue jefe de la Sala Unidad 1 en el entonces Hospital Psiquiátrico. Recordemos que este término ya no se utiliza, ahora hablamos de Hospital de Salud Mental. Por eso decimos en el entonces Hospital Psiquiátrico, fue jefe de guardia, director del Centro de Adolescentes, es director ejecutivo del Hospital de Salud Mental San Francisco de Asís, de la ciudad de Corrientes, aquí en la República Argentina. Elaboró en forma conjunta el primer proyecto de salud mental para la provincia de Corrientes. Además, ha rediseñado la metodología de prevención escuela de padres en forma presencial, en los medios de comunicación social y para diferentes entidades y diferentes públicos. Es ex docente de la UNE en la Cátedra de Psicología Médica con más de 17 años de antigüedad en sexología, ex jefe de trabajo práctico a cargo de la jefatura de la Cátedra de Bioética de la UNE, es docente de la UCP en la materia neurociencia, es magíster en salud mental y bioética, egresado del Instituto de Altos Estudios Universitarios de la Universidad de León, España, desde el año 2009. Se ocupa de la prevención de adicciones, violencias, moving, bullying, entre otros. Tiene un criterio desarrollado en psicología de la vida religiosa y en los principales temas de la espiritualidad cristiana. Elaboró su tesis de magíster con el tema Psicología de la vida religiosa. Es miembro de la Comunidad de Convivencia con Dios, fundada el 24 de septiembre del año 1979 por el padre Alberto Ibáñez Padilla, sacerdote jesuita, y otros miembros que se ocupan de hacer conocer a Dios a través de la experiencia. Es consagrado en la modalidad de las nuevas formas de vida religiosa según las pautas del Papa San Juan Pablo II. Bienvenido, doctor Rodríguez. Qué alegría tenerlo entre nosotros. Bueno, buenos días, qué lindo, hoy llueve mucho. Llueve muchísimo aquí en la ciudad de Corrientes, es ¿Sigue verdad. lloviendo? Sigue lloviendo, con todo, llovió toda la noche. Bien. Doctor, qué tema actual y de una vigencia siempre, ¿no? En todos los momentos de nuestra vida, la salud mental. Quisiéramos comenzar por definir de qué hablamos cuando hablamos de salud mental. Bueno, la salud mental es un concepto complejo, porque el humano es complejo, es decir, creer que el humano es simple es una utopía. Simple es Dios.
como dice Santo Tomás de Aquino. Simple es Dios. El humano es complejo, por lo tanto, el concepto de salud mental es un estado de total de bienestar que es transitorio y que abarca muchas áreas. Pero que lo lindo del concepto de salud mental es de que uno tiene que trabajar para tenerlo. Es decir, no es algo que se me hereda por una suerte de característica biológica, sino es algo que yo tengo que trabajar, porque la salud mental incluye mis deseos, mis aspiraciones, mi cuerpo, mi psicología, es decir, abarca tantas áreas. Por eso para trabajar en salud mental se requieren muchas áreas, muchas áreas. Bien, ¿y cuáles son los factores o circunstancias que perjudican o dañan esta salud mental? Bueno, la la salud mental se va a dañar, digamos, se va a lesionar en la medida en que varias cosas sucedan. Primero, hay que recordar que la salud mental surge como un concepto desde alrededor de la Segunda Guerra Mundial, y es la intromisión del psicoanálisis en los psiquiátricos. Así se llamaban en esa época, ¿no? Entonces, ¿y qué significa la intromisión? Significa una escucha, significa que la persona debe ser escuchada en todas sus áreas, porque yo puedo ser un delirante o un esquizofrénico o un depresivo grave, y sin embargo yo también tengo, aparte de mi enfermedad, en los periodos de estabilización de la misma, yo también tengo otras necesidades. Yo quiero tener dinero, quiero casarme, quiero tener una casa, o si no tengo una casa, por lo menos tener una habitación donde vivir y donde yo ser rey, como todo el mundo, como todo el mundo. Por lo tanto, la salud mental es conceptualizar que en primer lugar, es un bien preciado. En segundo lugar, es un concepto más allá del mundo médico o de la exclusiva mirada médica, Bien. que siempre es resguardar, cuidar, proteger, evitar. Y es una mirada totalizante. Por lo tanto, cuando yo yo no vivo y a mí no se me otorga la mirada totalizante, es donde yo estoy fuera de la salud mental. Acá algo interesante. Cuando a mí no se me otorga, por ejemplo, muchas veces en las instituciones o en los tratamientos, solo se mira lo que está lesionado. Y está bien, porque eso es lo que hay que trabajar, eso es lo que hay que estabilizar, o mejor dicho, colaborar en la estabilización. Pero lo interesante es también de que se le patrocine a la persona esta respuesta que él pueda dar. Aparte de dormir bien, y de no delirar en la esquina de la cuadra donde vivís, ¿qué otra cosa querés? ¿O qué otra cosa aspirás? Y cuando alguien está siendo considerado como una persona común, como todos nosotros, entonces aparecen estos relatos. Yo quiero tener una casa, yo quiero tener un trabajo, yo quiero tener, bueno, casa no voy a poder porque no me alcanza, bueno, yo quiero vivir en una pensión, etcétera. Yo quiero tener hijos, yo no quiero tener hijos, yo quiero solamente trabajar medio tiempo. Es decir, esta idea de que una persona que tiene una enfermedad mental tiene también otras necesidades. Entonces, cuando esas necesidades no son cubiertas, no digo ya ahora, en este instante, sino no son atendidas o atendibles por los supuestos encargados de ello, o por mí, o por yo mismo, es ahí donde se vulnera la salud mental. Por ejemplo, un paciente dice, yo quiero ser más delgado, no puedo ser así de gordo. Y yo soy así de gordo porque tomo este remedio y porque todo el día estoy sentado. Entonces, hay como un convenio. Yo como terapeuta te ayudo, puede ser que te baje la medicación, que te cambie la medicación, que te sugiera más de un medicamento de tu parte, y te voy a favorecer con mi colega el asistente social o con mi colega el abogado, te voy a favorecer de que vos tengas un turno en un gimnasio.
pero de tu parte tenés que ir al gimnasio. Y si vos no podés ir al gimnasio y me decís que no podés ir al gimnasio, bueno, a ver cómo te ayudamos a que vayas al gimnasio. Entonces, por eso, vos preguntaste, ¿cuándo se pierde esto? Cuando la persona no es considerada persona digna de los derechos. Bien. Y cuando la persona misma no se habitúa a la conceptualización de que tiene que elaborar, es decir, todos tenemos que tener un plan de vida. Yo estoy gordo, estoy flaco, yo estoy esto, o estoy lo otro, tengo el pelo corto, tengo el pelo largo, tengo esto. Entonces, todo lo que yo soy, yo también me lo tengo que plantear, porque es una responsabilidad mía vivir. No puedo echar la responsabilidad a los otros o no tenerla. Por lo tanto, todo aquello que no permita que alguien alcance sus propuestas es una vulneración de la salud mental. Bien. Podríamos decir entonces que, para ver si fuimos captando bien el concepto, que la salud mental se ve dañada cuando aquellos anhelos, derechos que tenemos no son alcanzados o satisfechos. ¿Está bien expresado de esa manera? Ahora, yo le agregaría, sí. Yo le agregaría, entre paréntesis, pondría allí, no solamente cuando no se alcanza, sino cuando no son considerados y cuando yo mismo no trabajo, porque yo puedo ser lo más común de un enfermo mental que toma medicación es la obesidad. Pero vos qué haces por tu casa. Yo te voy a favorecer, pero ¿y vos qué haces? Bien. Entonces, es cuando aquello que es mi meta, y mi meta es comprensible, no la alcanzo. Bien. Porque yo no podré, yo mido 1,77 m, no puedo medir 1,94 m. Es decir, salvo que me vaya a hacer ese trabajo que se hizo ese señor allá en Europa, ese señor que juega al fútbol, pero ese señor tenía 12 años, 14, no me acuerdo bien la edad. Es decir, la idea es que todo tiene que ser hecho en un marco lógico, porque a veces también en el marco de una estructura delirante o de una estructura depresiva, la persona puede tener deseos que no son sanos. Entonces, hay que agregarle, digamos, cercanos a la sanidad, no entendido como sanidad lo que yo decreto, sino lo que es tu necesidad. Perfecto. Entonces también tendría que ver con esto de tomar conciencia y ver y hacer, ¿no? Actuar en consecuencia, ¿no? Exacto. A veces hay también, y es muy común, sobre todo en los primeros años de la implantación del concepto de la salud mental, después del 2010 aproximadamente, cuando salió la ley de salud mental en la República Argentina, la primera ley nacional, había como una especie de, ustedes me tienen que dar. Claro. ¿No? Entonces el Estado me tiene que dar. El Estado me tiene que hacer, ¿no? Y está bien que el Estado debe hacer gran parte. Hay montones de cuestiones. Por ejemplo, cuando a alguien se le propone ya estar una persona está instalada en un dormitorio, en una pensión, entonces, ¿y no tenés que ser prolijo? Y no tenés que aprender que el baño no tenés que ensuciarlo todo, que tenés que secarlo. Es decir, hay un montón de conceptos que incluye el concepto de la salud mental. No solamente son un enfoque de derecho, sino que a través de los derechos es un enfoque amplio sobre la vida. Perfecto. Bien. Ahora, en estos tiempos en que vivimos, un tiempo de crisis, tiempo de pandemia, algunos ya se atreven a hablar de pospandemia. Bueno, más allá de eso, ¿cómo se ve afectada la salud mental? Nos gustaría poder meternos en esto y qué factores contribuyen para dañarla y qué factores contribuyen para conservar la salud mental o en todo caso recuperarla, ¿no? Podríamos meternos ya en este tema que es tan actual y digamos que nos interesan a todos, ¿no? Porque de alguna manera todos conocemos a alguien que en una situación de crisis y en esta particular en la que estamos, tienen su salud mental afectada, ya sea por depresión, ansiedad, bueno, ¿no? Todas estas manifestaciones que uno ve en su familia, en el lugar de trabajo, con los amigos. Nos gustaría que nos vaya orientando. Estudio Jurídico Contable,
Contador público Augusto Martínez Benítez. Abogada Ángeles Cochia. Contactate al 3794 22 92 97 o al 3794 59 60 54. En La Solana encontrás chipacitos, facturas, sacramentos, bizcochitos de queso, budines y mucho más. Vení a visitarnos en Pellegrini 665 o hacé tu pedido al 3795 11 69 28 y te lo mandamos a tu casa. ¿Podría hacer que comparta pantalla aquí? Por supuesto, sí, sí. Ahí voy. Entonces yo puedo poner allí, ¿lo ven? Sí, perfecto. ¿Podríamos ampliar un poco más, quizás? Sí, se puede. Perfecto. Entonces, en enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de enfermedad por el COVID. Fue una pandemia, es una pandemia inaudita, porque en la historia de las pandemias, la última importante fue allá en 1914, con esa pandemia que afectó, ¿no? Y después, bueno, el relato mucho más antiguo de la pandemia que azotó la Edad Media durante casi 4 siglos, que llevó todo un nombre especial, una conceptualización, ¿no? Se trata de una situación sin precedentes, de que, por supuesto, como es sin precedentes, se requieren muchos recursos personales para poder afrontarlo, y las personas, se desarrolló una situación de emergencia y de crisis sobre la salud de las personas. ¿Cuáles fueron las principales reacciones? Así como vos preguntás. Bueno, los trastornos del sueño. Recordemos que dormir no es un arte que tenga que ver con que llegó a las 23 horas, sino que tiene que ver con una armonía de vida, es decir, ahí hay un concepto de salud mental con una armonía personal. Bien. Hubo conductas regresivas, es decir, un montón. La gran sorpresa para mí, en mi ciudad, aquí en Corrientes, fue que cuando el Estado dispuso la vacunación de las personas obesas contra el COVID, yo pensé, bueno, en 2 días está todo hecho. Un mes estuvimos vacunando obesos en Corrientes, personas que tenían más del 30% de 30 o más por ciento de sobrepeso. Las colas eran de aproximadamente 8 cuadras, todo arreglado con turno, todo maravilloso, pero 8 cuadras. Claro. En los hospitales donde se vacunaba, a la madrugada empezaba la caída de la gente, todo con turno, está todo bien, todo organizado, pero lo que yo hablo de lo multitudinario. Por lo tanto, este factor esto fue en el año 2021, a un año de la pandemia, de la existencia de la pandemia con sus conductas, la conducta regresiva de hiperoralidad, de comer una cantidad, y sobre todo hidratos de carbono, porque los hidratos de carbono son el alimento preferido del cerebro. Las otras conductas de agitación, de tristeza, de angustia, de ira, de dolor. Ira lleva a tomar alcohol, ira lleva a consumir pastillas, la ira lleva a salir al supermercado, aunque sea para comprar 2 bolsitas de papel. También cuando lleva hablamos de ira, doctor, cuando hablamos de ira, no nos referimos solo a esos extremos de ira que rompen todo. Cuando decimos ira... No, por ejemplo, puede ser, hay formas de ira muy personales. Estoy enojado, estoy chinchudo, estoy malhumorado, sí. Contesto mal a mi familia, y acá vamos a ver, también discuto con mi familia, discuto con mi entorno, discuto con mi jefe. Cuando todavía no estaban las restricciones laborales, había mucha guerra en las oficinas, etcétera, en los lugares públicos, porque la gente estaba angustiada, ¿cierto? Y no, es difícil, es una situación nueva, ninguno de nosotros la vivió antes. Al no vivirla antes, no tenemos recursos para afrontarla, tuvimos que aprender a separar cosas. Claro. Y aprovecho para decir, por ejemplo, también dicen dolor de pecho, es decir, el sinónimo, la angustia. La ansiedad es el concepto mental, la angustia es el concepto orgánico, físico. Bien. Y aprovecho para decir de que nosotros trabajando
trabajando en un hospital de salud mental, hospital público, por lo tanto, con gran demanda, hemos visto el aumento sobre todo de las violencias. ¿Y qué violencias? La violencia a la pareja. Contrariamente a lo que nosotros pensábamos que iba a haber aumento de adicciones, aumento de transgresiones legales, sí hubo, tal vez nuestra opinión general es que no era significativo la cantidad de adictos que consultaban o que eran traídos, pero sí las violencias, sobre todo la violencia conyugal. La Divorcios, violencia conyugal, ¿de algún sexo en particular? No, los dos se peleaban. Ah. Los dos se peleaban, se decían montones de cosas, se herían, se sacaban todos los trapitos al sol, lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que me dijiste, lo que no estuviste. Siempre violencias por infidelidad, violencias. Ojo, no hablamos de violencia física, no estamos hablando de violencia física. Bien. Estamos hablando de la violencia más sutil, esa que es yo tengo cosas guardadas en el pecho contra vos hace no sé cuánto, ¿no? Claro. No así violencia a niños, claro. no así violencia a niños y no así violencia a ancianos. No tuvimos esos aumentos. A ancianos no. No tuvimos, nosotros no tuvimos. Eran entre ellos dos, él y ella. Bien. Él y ella, cualquiera fuera el género también, ¿eh? Él y ella se peleaban y ahí era el tema que requerían consulta. O se dejaban y uno de los dos venía al hospital en crisis. Se peleaban, se dejaban, pero es sobre todo casualmente... Esta idea que se había instalado en los medios de que aumentó el número de divorcios o de separaciones, sí, ¿es real entonces? Sí, sí, eso sí es real. Sí. Pero la violencia a niños, no, nada. ¿A qué le pueden atribuir este aumento de violencia en la pareja en este tiempo de pandemia? ¿Al hecho de estar encerrados, de no tener tanta actividad? Primero el hecho de estar encerrado. Ajá. Segundo, el hecho de tener la responsabilidad de atender a todo el resto, porque claro, tu hijo tenía que tener, por ejemplo, para que no pierda las clases, había que estar sentado en la computadora. ¿Hay computadora? Hay una computadora, pero hay 4 personas, hay etcétera. Es decir, las necesidades económicas, las necesidades emocionales, el estado de tensión permanente, llevar adelante una casa cuando todos los miembros están todo el día en la casa y que no se puede salir porque no se podía ir a ninguna parte, porque había restricciones. Entonces, todo eso genera un ambiente de, porque a lo mejor una estructura familiar estaba apoyada en que él traía el dinero y ella hacía malabares. Él se ocupaba de los chicos y ella se ocupaba de la parte económica o cualquier otra organización. Claro. Sí, sí. Y de repente esto se aumentó por la presencia permanente y se gastó. Yo me acuerdo cuántos compañeros, inclusive laborales, decían que que gastaban más en comida. Claro. Entonces yo le decía, pero vos estás comiendo mucho. Entonces me decían, no, no es que como yo mucho, pero mis hijos están más tiempo y comen más. Claro. Y como todo es no, y la mayor parte de las casas no tienen un patio, y si tienen un patio tienen una cosa hacia adelante y vos tenés que cuidar que no se pasen de... Es decir, que había una gran tensión. Exacto. Que obviamente se manifestaba cada uno como podía. Sí. Yo recuerdo haber visitado algunos barrios y ver a las 10 de la mañana, por ejemplo, de un domingo, un hombre durmiendo en lo que sería una especie de silleta o sillón en el espacio entre la puerta principal y la puerta de la casa, sería como una especie de jardín, durmiendo a las 10 de la mañana tirado. Y la familia entraba y salía por la puerta, haciendo lo que, no sé, lo que tenía que hacer. Lo que quiero decir, un hombre alcoholizado. Claro. Entonces era muy común eso, el aislarse, el solucionar los problemas y casualmente todo esto lo que genera es incertidumbre, nuevos hábitos. Acá mi vecindario, yo que vivo en medio de un vecindario donde hay muchos edificios, y eran las 3 de la mañana y había griterío. Claro. Y había fiesta, música, gritos,
etcétera. Quiero decir que las reacciones de nosotros, los seres humanos, ante todos estos hechos, fueron muy diferentes. Variadas, ¿no? Muy variadas en general. Claro, había gente con aislamiento, con llanto, con terrores nocturnos, había enfermedades, gastritis, irritabilidad, la eterna sensación de culpa, ¿no? De culpa. La culpa manifestada por los hechos antiguos y también las grandes culpas que hay por la necesidad del cuidado. Porque, por ejemplo, en un pequeño departamento que un joven con su pareja y tiene un hijo o dos, viven 4 personas 24 horas al día. Es mucha tensión eso, ¿eh? Claro. Y no se podía salir a hacer deportes. Bueno, esa era la reacción. Entonces, acá lo que hablábamos es de el cuidado. No sé si puede ser por acá que continuemos. Sí, por favor. Bueno, entonces, Vamos a hablar entonces ahora del autocuidado, ¿no? claro, ¿qué tengo que hacer yo? ¿O porque esto de la pandemia terminada, bueno, eso es sabido. Sabido que están disminuyendo el número de casos, que los casos son significativos, las internaciones son mínimas, etc. Pero es interesante saber que tenemos que realizar cuidados que ya no pueden estar reducidos solo al fenómeno de la pandemia. Perfecto. Tienen que estar reducidos a toda nuestra existencia, hablando siempre del concepto de salud mental, ¿no? Perfecto. Entonces, minimizar el tiempo que se dedica a mirar toda la información que hay y que genera angustia, lamentablemente. Bien. Esto es una verdad. Hay gente que tiene tanta información y te dice, el doctor fulano en YouTube dijo que la vacuna dijo que esto, dijo que lo otro. Y yo no digo que el doctor fulano de tal no tenga información o no sepa, pero diríamos, ¿cuál es la reducción de la información? Reducir mi información a lo que me haga bien, pero si me llena de miedo, me llena de terror, me llena de imposibilidades, me frena, no puedo hacer nada, porque al principio era quedarse encerrado y aumentó el uso de los medios de comunicación terriblemente porque era la forma como nos podíamos ver, de alguna manera nos calmaba, pero después todo era mirar información en lo que pasó en Italia, en lo que pasó en Francia, lo que pasó en Brasil. Entonces, elegir bien lo que uno debe mirar. Perfecto. ¿Qué más? Consumir alimentos saludables. Hacer ejercicios regularmente. Esta entrevista va a ser subido a un canal, ¿no es cierto? Exactamente. A un canal muy conocido, ¿no? Entonces, mucha gente, lentamente, por supuesto, y siempre con algunas personas que iban un pasito más adelante, bueno, vas a abrir la aplicación esta del canal que empieza con Y, con You, con You, y mira a ver si puedes hacer actividad física, porque como estaban cerrados los gimnasios, como no se podía ir a las canchas, entonces hacer actividad física, las personas que tienen recursos de capacidad mental, me refiero al que, no hablando de enfermo versus sano, sino diciendo aquel que se sobrepone a la situación. Y ahí en este canal hay gente que hace ejercicios sentados en una silla, los que solamente pueden hacer en una cama, etcétera. Como hay tanta variedad, entonces hacer ejercicios físicos. Prestarle atención a los propios sentimientos y necesidades. En eso el activismo, el salir de la casa, el ir a cualquier parte te evita, diríamos, pensarte. Y acá hay que pensarse, Claro. sobre todo en cuál es el motivo de mi angustia. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué cosa de mi pasado, de mi presente, qué cosa me está afectando? Realizar actividades saludables que te gusten y que se encuentren relajantes. Bueno, todo el mundo se dedicó a la cocina, pero también hay otras cosas, pintar tu propia casa, acomodar tus libros. Me decía una señora, bueno, ya van 3 veces que acomodé los placares de la casa. Bueno, es una actividad saludable. Dice, mantenga sus rutinas habituales de sueño, no se exceda, porque al principio, como era una especie de libertad, hubo como una especie de libertinaje, y la gente, bueno, era las 2 de la mañana y estaba totalmente conectada a cualquier cosa, porque había toda es decir, como el uso de la libertad, ¿no es cierto? Bueno, la propuesta es no fume, no beba alcohol en exceso, no consuma otras sustancias para controlar emociones, es decir, los tranquilizantes,
porque las emociones se pueden apagar con una pastillita, pero el problema no está solucionado y sigue como sigue el agua entrando por debajo de una ventana. Estudio Jurídico Contable. Contador Público Augusto Martínez Benítez. Abogada Ángeles Cochia. Contactate al 3794 22 92 97 o al 3794 59 60 54. En La Solana encontrás chipacitos, facturas, sacramentos, bizcochitos de queso, budines y mucho más. Vení a visitarnos en Pellegrini 665 o hacé tu pedido al 3795 11 69 28 y te lo mandamos a tu casa. Bueno, y aprovecha todo lo que te haya servido. Este es el dato más valioso. Y acá hay mucho para decir. Aprovecha los conocimientos y prácticas que hayan servido para manejar situaciones de crisis anteriores y usa las emociones y úsalas para lidiar contra las emociones que te produce el COVID. Y acá es interesante saber que ya a esta altura, en el 21, estamos en condiciones de decir que la pandemia que viene es la pandemia de la salud mental. ¿La salud mental de quién? Se dice de los niños y adolescentes. ¿Y por qué no de ancianos? Empezamos a ver ese típico de ¿y por qué no? Porque casualmente, y este es el elemento que me parece necesario recalcar, los ancianos en general, además de aislarse, bueno, los que estaban afectados por enfermedades crónicas, las han padecido y ha disminuido, ha aumentado muchas consecuencias de las enfermedades crónicas no bien tratadas, etcétera, todo eso es verdad. Pero a lo que quiero decir es, los ancianos, según las estadísticas, resistieron más y mejor. Contrario a lo que se pensaba, ¿no? Estamos hablando siempre de salud mental, ¿no? Sí, pero también de salud física, ¿eh? Ah, sí. Sobre todo de salud mental. Yo bien. hace poco leía un gerontólogo argentino que decía, ¿por qué los ancianos resistieron? Miraron la serie esa Resistiré. ¿Por qué? Porque son provenientes, los ancianos, de etapas culturales críticas. Por ejemplo, estos ancianos que resistieron son aquella generación que tuvo que recibir a la internet. Claro. A los celulares. Tuvo que adaptarse, tuvo que aprender, y eso, porque si no, los rajaban del trabajo, si no perdían esto, si no veían a los nietos. Estamos hablando de allá, de cuando se instauró la tecnología. Entonces, ¿de qué les sirvió toda esa experiencia? Les sirvió para la resiliencia. Sabían que algo tenían que hacer, tenían que adaptarse, si bien es cierto que tenían que cerrarse en sus casitas, pero tenían que hacer algo. Es decir, el acervo de lo vivido me permitió a mí organizarme en este presente. Qué bien. Sin embargo, los niños... Se podría decir que las crisis vividas con anterioridad les sirvieron de experiencia y eso lo han podido aplicar ahora hasta sin darse cuenta, ¿no? De forma natural. Hasta casi sin darse cuenta, claro. Porque había mucho tiempo de reflexión, dicen los gerontólogos. Los ancianos tenían mucho tiempo, pero no es solamente mucho tiempo, sino ¿y qué hago porque no le puedo ver a mi nieto? Claro. ¿Y qué hago porque yo sé que en el piso de arriba hay otros viejos o otros jóvenes que quedan solos? ¿Y qué hago? Entonces, todo eso hizo evocar las experiencias pasadas. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Pero hasta acá vamos perfecto. Entonces ahora nos vamos a introducir en lo que llamamos el cuidado mutuo, ¿no? El cuidado del otro, hacia el otro. Casualmente, el ser humano, primero que la definición de ser humano es un ser que es dos. Normalmente, un hombre y una mujer. Dos. Primero, es una definición antropológica. Yo soy ser humano cuando yo soy dos. Por lo tanto, esto ya empieza a plantear la idea de otro punto de vista.
Una mujer no piensa como un hombre no piensa como una mujer. Un hermano no piensa como otro hermano, un padre no piensa como el hijo no piensa como el abuelo, etc. El primer punto. Segundo, el ser humano es un ser sociable. Halla su realización en el espacio social. ¿Eh? Es interesantísimo. Sí. Porque entonces esto plantea de que yo en pandemia me puedo seguir realizando. Bueno, ¿cómo? Primero, observar las normas, ¿no es cierto? Comprobar el cumplimiento de las medidas de protección yo mismo, para mí, para si hay personas con necesidades especiales, ayudarles. En una época no se podía tocar nada porque había la teoría de los fomites, que todo el virus quedaría potencialmente en las superficies. Bueno, entonces vos podías con tu dedito tocar el botón del ascensor, abrirle el ascensor a una persona que tuviera silla de rueda, cerrar las puertas y luego te higienizabas las manos. Perfecto. O ayudar a alguien a cruzar una esquina. Bueno, también comprobar si hay personas en tu entorno que tengan reacciones de ansiedad aguda. Yo tengo pacientes aún que me dicen, yo quiero hacer sesiones con usted, pero no puedo ir, no puedo salir de mi casa. Son las 5 de la tarde, yo no puedo salir de mi casa. Y justamente yo a veces no tengo un turno 5:30 o a las 5 o a las 4. Y entonces vamos al Zoom. Y estamos ahí en esta lucha, ¿no? Bueno, entonces, primero observar. Es decir, siempre hay algo para observar, ¿no? Ver en el supermercado cómo puedo ayudar a alguien que está con paquetes, con niños, con esto, porque no era fácil y hay que ir al supermercado, pero también hay que ver cómo son las condiciones. Exacto. Segundo aspecto, escuchar. Acercarse a las personas que puedan necesitar ayuda, pero como teníamos este distanciamiento social, hay muchas formas. Pues un compañero mío del hospital tuvo a sus 2 padres con COVID. Ellos son 5 hermanos. Vivían en una casa de Laguna Seca, los padres. Y entonces los hijos iban y desde la reja del frente le dejaban los alimentos. Los padres eran suficientes, podían lavar su ropa y atender sus necesidades más íntimas, pero ellos iban todos los días, los 5 hijos iban, le golpeaban la puerta, le llevaban los alimentos, los medicamentos, estar cerca. Estuvieron Después presentes, ¿no? Sin claro, ingresar al domicilio, pero presentes, ¿no? Claro, atendiendo. Exactamente. Entonces, acercarse a las personas que puedan precisar ayuda, conversar sobre sus necesidades y sus preocupaciones, el famoso trámite de la obra social para que no me bloqueen el antihipertensivo. Bueno, decir que acá en Corrientes nuestra obra social provincial hizo todo muy rápido y se adaptó bastante. Sí. Ayudarlos a que guarden calma. ¿Y Sí. qué voy a hacer? Y si no tengo el enalapril, me va a subir la presión y me van a llevar al campaña. Es decir, todo eso es interesante. Algo que me gustaría por ahí mencionar, que me hace acordar esta frase, ayudar a que guarden calma, también ayudarles a conservar la esperanza, ¿no? Porque de repente uno podía observar o escuchar a personas que parecería que ante esta situación de pandemia ya se venía el fin del mundo y se les acababa la vida y toda posibilidad de futuro, ¿no? Claro. Entonces ayudarles también a mantener la esperanza de que esto se va a superar, que va a pasar. ¿Cuántas crisis ha vivido la humanidad y cuántas anteriores pandemias también, ¿no? Entonces, Exacto. a El mí determinismo. particularmente, sí, me llamaba mucho la atención esto, ¿no? Algunas actitudes así tan, como que se acabó la vida, se acabó Sí, el sí. futuro, ¿no? Claro. Sí, es importante ese aporte que haces, Claudia, porque como todo estaba tan cerrado al tránsito, cerrado al acceso, toda la palabra era no se puede, no se debe, Claro. Montón de personas perdieron mucho la esperanza, mucho, y se sumían en tristeza, en llanto. Sí. Es verdad lo que decís. Tratar de ir un día a la vez. Perfecto. Un día a la vez. Bueno, también conectar
otra ayuda. Entonces, primera era observar para colaborar, segundo, escuchar, tercero, conectar. Bueno, ayudar a que las personas tengan sus necesidades básicas cubiertas en la medida de lo posible. La venta de huevos, por ejemplo, acá en nuestra ciudad, es un recurso, porque con media docena de huevos vos tenés por lo menos para 5 días, 6 tal vez, de comidas, ¿no? Entonces, ayudar a proveer. Los huevos se hierven, así que no había se hierven o se cocinan, así que, bueno, una forma de alimentos. Sí. Ayudar a que las personas puedan hacer frente a los problemas, que no se abatan. ¿Y quién me va a traer el remedio? ¿Y cómo voy a hacer? Y hay farmacias que te traían, y bueno, y si no, amigos que te buscaban, etcétera, ¿no? Bueno, proporcionar información veraz, ese también es otro tema, Sí, porque hubo todo una movida de gente que estaba muy bien informada por los medios de comunicación social que verdaderamente informaban, pero daban opiniones parciales. Y entonces, absolutizándolas. Entonces ahí caímos en lo que dijo el presidente Biden, que la verdadera pandemia en los Estados Unidos es el movimiento antivacunas. Claro. Y no es solamente antivacuna, que eso es una decisión libre, porque las vacunas del COVID no son de uso obligatorio, pero lo que generaba era una aprehensión y un estado de guerra contra cualquier cosa. Sí. Porque no era solamente contra la vacuna, era contra la vacuna, contra el encierro, contra la discriminación, contra no ir a la escuela. Entonces, yo creo que muchas personas pudieron poner en evidencia sus antiguas guerras sociales, Sí, contra su papá, su mamá, su historia, su cultura, y apareciendo esto. me Por parece ejemplo, importantísimo este punto que está tocando, doctor. Disculpe, lo corté recién. Termina su No. frase y quisiera comentarle algo. Sí, por ejemplo, yo conozco gente que estaba terriblemente enojada porque no le dejaban ir a los hijos a la escuela. Personas cultas, con formación universitaria, terriblemente enojados porque los hijos no... Yo le decía, por supuesto que no se puede entrar a discutir porque estamos delante de personas que tienen una gran tensión emocional, ¿no? Y no le faltaban recursos, no eran personas que tenían dificultad en los recursos materiales. Pero digo, esta idea de enojarse por todo, enojarse si se abría, enojarse si se cerraba, era un estado permanente de enojo y todo con una especie de fundamento. Mucho de lo que se dijo en Internet luego se desdijo. Sí. Porque la realidad los desdijo. Ahora, quisiera preguntarle, si dejamos de conectar de compartir por un momentito la pantalla y volvemos a esta, porque quisiera que nos podamos detener. Sí, cómo no. En este tema. Estudio Jurídico Contable. Contador Público Augusto Martínez Benítez. Abogada Ángeles Cochia. Contactate al 3794 22 92 97 o al 3794 59 60 54. En La Solana encontrás chipacitos, facturas, sacramentos, bizcochitos de queso, budines y mucho más. Vení a visitarnos en Pellegrini 665 o hacé tu pedido al 3795 11 69 28 y te lo mandamos a tu casa. Quizás ahora no podamos acabarlo, pero al menos comenzar a dialogarlo. ¿A qué se debe este fenómeno social? A ver, mi punto de vista personal, yo no quiero herir la susceptibilidad de nadie, la sensibilidad de nadie, pero digo, ¿a qué se debe este fenómeno de ver en todo conspiración, ¿no? Sabemos que en el mundo existen conspiraciones, sabemos que hay corrupción, sabemos que hay una lucha constante entre el bien y el mal, eso lo sabemos todos. Pero ¿a qué se debe este fenómeno de ver conspiración en todo? Y que las personas se emprendan tan fácilmente y se hagan eco tan fácilmente de este tipo de opiniones o de tendencias y se prenden con tanta facilidad estas noticias
que a veces sin siquiera haber verificado la fuente de información. Y me refiero principalmente a estos movimientos, ¿no?, antivacunas, que se van a unos extremos que a veces son irracionales. Yo comprendo que uno tiene el derecho y la libertad de analizarlo todo y de quedarse con aquello que le parece bueno, pero hay extremos que han sido verdaderamente dañinos, ¿no?, que han sembrado tanta confusión. ¿Se entiende mi Bueno, pregunta, doctor? sí, entiendo. Yo creo que hay ciertas cuestiones, yo no voy a poder dar una respuesta acabada porque esto todo va a depender de cada ser humano. Por supuesto. Pero a mí me parece, desde mi lugar y desde mi observación, mi lugar social, es decir, ser un médico, psiquiatra, Perfecto. mi apreciación es esta. Yo creo que toda situación social pone en evidencia lo que tengo adentro. Claro. Es decir, si yo soy una persona que me molestan los autoritarismos, me molesta que me manden, me molesta que me gobiernen, me molestan que me impongan, obviamente en una situación de pandemia voy a reaccionar de manera terrible. Claro. Porque como todos son medidas tomadas por alguien, entonces es como que yo estoy de nuevo en mi casa gobernado por mi papá que me sargentea lindo. Un punto. Otra apreciación. Yo creo que a veces también hay cierta fundamentación. Por ejemplo, salvo que yo esté equivocado, pido disculpas si es así, China todavía no informó cómo es que se le escapó el virus del COVID. Sí, Entonces, sí. la sospecha de que fuere una guerra del Oriente contra el Occidente, y viste, Biden, según dicen, el presidente Biden le preguntó varias veces a China, 2 veces, por qué se le escapó y China no le contestó. Claro. Con lo cual aumentó su tensión, porque se Que le no hay escapó el virus. no hay transparencia en el informe del Y origen. sí, no hay transparencia, no contesta porque China no contestó. Claro. Entonces, hay algo para decir, ¿no? Nosotros en realidad tenemos que acordarnos también de que las personas que tienen estos pensamientos así tan beligerantes y tan enojadizos y con todos sus fundamentos y con el profundo respeto, también tuvimos la gripe A. Claro. Nosotros en nuestro hospital de salud mental también vivimos la gripe A. Ni un caso. ¿Por qué? Porque era un blef para vender la vacuna. Claro. Entonces, ni un caso durante casi un año. Entonces, ¿viste? Hay fundamentos para pensar indebidamente. Claro. Y yo Claro que cada uno reacciona sí. como el contenido interior, por ejemplo, como su contenido interior, con cuánto miedo te genera, porque un país poderoso suelta un virus, no da explicaciones. Una pandemia, una viremia anterior genera una vacuna que nadie, no, en el hospital donde yo trabajo, que es un hospital donde hay una inmensa mayoría de pobres que asisten, nadie tuvo gripe A. Entonces, evidentemente que hay un cierto fundamento social para interpretar estas cosas. Para sospechar de todo. Porque, Claro, para ahora, sospechar. más Nos allá, encierran para que no opinemos, por ejemplo. sí, esa era una frase Y muy común. No quieren que y trabajemos, era la otra, no ¿no? quieren que trabajemos, Sí, nos llevan a la pobreza. sí, Fíjate, comparar nuestro país con el otro país, sí. que el otro país no había nada, sí, pero había Claro. miles de millones de casos. Entonces, en base a, porque un poco a esto apuntaba, ¿no? Sabemos que hay corrupción, sabemos que hay manipulación, sabemos que hay guerra entre los países poderosos, conflictos económicos de poder, de dominio, ¿no? Todo eso es absolutamente real. Ahora, uno debe analizar la realidad tratando de ser lo más objetivo posible, por más que todo lo demás haya sido cierto. Hemos visto o escuchado a personas decir que era todo mentira, por ejemplo, que el Claro, virus no existe, que el que virus, la que no vacuna, fue que te van a poner un chip, por ejemplo, ese tipo de cuestiones. Sí. Entonces, se van a esos extremos. Y esta tendencia, yo cuando lo escuchaba hablar de los medios de comunicación y de la responsabilidad que uno tiene como comunicador, es muy cierto, ¿no? Esto de
de seleccionar la información que uno recibe y la información que uno da, de la cual uno se hace eco también, ¿no? Hay una gran responsabilidad ahí, porque caer en el extremo de pensar que la vacuna es un veneno o que la vacuna está para dominar a la población, esos extremos así que son dañinos, que hace que muchas personas duden, ¿no? A la hora de tomar alguna medida de salud para su familia, digo que qué dañino que es, y me preguntaba por qué es tan fácil prenderse de ese tipo de teorías, y que uno ve personas muy inteligentes, ¿no? Porque yo lo digo realmente con mucho respeto, gente muy inteligente, gente formados, universitarios, incluso algunos médicos. Ah, Y la necesidad esta de aprender a ir a la fuente de información. Creo que uno también como comunicador debe enseñar a las personas a acudir a la fuente, porque la fuente de información no es mi amigo o mi familiar que me mandó la noticia. Él simplemente está replicando. Una fuente de información es aquel que es a voz autorizada. A ver, si yo quiero saber lo que ocurre en el Hospital de Salud Mental, no le voy a preguntar a mi vecino, le voy a preguntar al doctor Rodríguez que tengo enfrente y que es director del hospital. Si quiero saber lo que ocurre en un caso en la justicia, y no le voy a preguntar a mi tío o a mis primos, le voy a preguntar al juez, al fiscal que lleva la causa, a la víctima, no a los involucrados. Esa es la fuente, y que por ahí me parece que cuesta mucho diferenciar cuando uno replica, ¿no? Y ahí hay Digo, un fundamento psicológico también, sí, que es el hecho y que por qué es, y que lo aclara Jacques Lacan, un autor francés, un relector de la obra de Freud, y dice que casualmente vieron ahí atrás mío hay un espejo, ¿no? Atrás mío hay un espejo. sí, Eh, cuando un niño se pone delante, la respuesta se llama la teoría del espejo. Cuando un niño se pone delante de un espejo, un nenito, una criatura, un bebé, y toca la imagen, la mamá, el papá o la persona que está al lado le dice, ese es Pedrito. Entonces, yo sé quién soy a través de lo que me dicen. Y eso se perpetúa en la vida, ¿no? Y muchas veces es un gran paso cultural y un gran instrumento de sanación y de madurez humana cuando yo dejo de guiarme por lo que los demás me dicen y empiezo a guiarme por lo que yo pienso. perfecto. Entonces, un montón de gente, cuando te dicen que te van a poner un chip y que te vas a transformar en un autómata y te van a averiguar, la pregunta eterna yo que siempre me digo es, soy patán, así soy patán importante que me van a poner un chip a mí, Sí. que vivo en el loma del Mongo. La realidad es que es pensable, pero tiene que ver con esta idea paranoica que es común de la cultura. Siempre la paranoia vamos a encontrarla en nuestra cultura como gobernando los pensamientos. Me van a matar. Por ejemplo, yo me acuerdo bien a una persona que yo aprecio mucho, profesional, que me decía, no me dejan salir de mi casa, pero me lo decía. Y yo tampoco podía salir y tenía que salir porque era director de un hospital a buscar barbijo, a buscar esto, a buscar lo otro, y salía con una cantidad de papeles que yo era director, que tenía todo. Diríamos, yo comprendo, él no podía salir, pero digamos, esa vehemencia habla de la vida interior. Freud dice que cuando algo es vivido como muy emocionalmente, muy hondamente, tiene que ver conmigo. No, no estamos negando el hecho externo, Claro. tiene que ver conmigo. Acá en el centro donde yo vivo, acá pues para ir a 2 cuadras, te encontraba con un monolito de policías, pobres policías. ¿Quién es usted? ¿A dónde va? ¿Por qué se va? Y yo para ir al lugar donde trabajo tengo que atravesar una avenida, y ahí estaban los muchachos. Entonces, la realidad es esa, que es verdad, diríamos, ¿no? Pero que también uno tiene que aprender, como grado de madurez, a superar la paranoia personal, la paranoia de me dicen quién soy, y empezar a decirme quién soy yo. Definirme. Bueno, esto tiene mucho teórico, a lo mejor no es entendible, pero hace eso. Por eso es que se activó un movimiento tan fuerte. Sí, Primero porque hay cosas oscuras, cosas poco nítidas. claro. Por ejemplo, este hecho de que las vacunas todas son fase 3 y que deberían ser fase 5.
y yo no me voy a poner eso, yo no me voy a poner eso, yo no me voy a poner eso, ¿cómo me voy a poner eso? Y hay gente muy inteligente, y ¿cómo voy a hacer eso? Y no, y yo me voy a, y qué sé yo, que me están poniendo, y mirás, por ejemplo, gente que te dice, y yo miré la aguja cuando me ponían y la jeringa estaba vacía, y después me doso la inmunidad y no tengo inmunidad. Es decir, hay un montón de cosas que también se activan, Claro. pero que en la realidad hay que, digamos, sobrellevar. Sí. Esto es así, hay que sobrellevar. Y es muy difícil, por eso hay que hacer como una especie de consenso entre mi realidad interior y lo exterior que escucho. Perfecto. Ahora, doctor, sé que no es su especialidad, pero como usted es médico, seguro nos va a poder iluminar también sobre esto que le voy a preguntar. Con respecto a las vacunas, porque otras de las cosas que se escuchaba, de los argumentos que se escuchaban en contra de las vacunas, es que deben pasar muchos años para que se compruebe que realmente son eficaces. De hecho, sabemos que es así, pero en algunas crisis sanitarias de la historia de la humanidad, con algunas virus que han aparecido, se han combatido y se han aplicado las vacunas, aún sin estar totalmente comprobadas, porque se priorizaba el salvar vidas, o al menos intentarlo, ¿no? Claro, el fenómeno del rebaño. Claro. ¿Qué nos puede decir sobre esto, específicamente sobre este argumento? Porque sabemos que hay que esperar años, pero a la vez sabemos que es bueno comenzar a aplicarlas para combatir, ¿no? Esta cuestión. Estudio Jurídico Contable. Contador Público Augusto Martínez Benítez. Abogada Ángeles Cochia. Contactate al 3794 22 92 97 o al 3794 59 60 54. En La Solana encontrás chipacitos, facturas, sacramentos, bizcochitos de queso, budines y mucho más. Vení a visitarnos en Pellegrini 665 o hacé tu pedido al 3795 11 69 28 y te lo mandamos a tu casa. ¿Qué nos puede iluminar al respecto? Bueno, la argumentación de los que dicen la vacuna es fase 3 y debería ser fase 5 para administrarla, y bueno, seguí esperando. Así de Seguí simple. esperando, esta es tu decisión, seguí esperando, porque la fase 5 va a llevar 10 años, suponte, Claro. o 4 años más, como mínimo. Seguí esperando, entonces vos verás cómo entra el virus a tu casa, cómo lleva a este familiar, cómo le lleva al otro, a tu amigo, seguí esperando. Bueno, punto número 1. Punto número 2. Yo creo que un argumento interesante es que gracias a los valientes que se han puesto la vacuna, estamos en la inmunidad de rebaño. Claro. Que hasta este momento generó esta casi desaparición de casos. Yo el otro día estuve mirando el parte provincial y Corrientes tenía el viernes, estaba en 3 casos y había localidades del interior con 24 y 25. Sí. Es decir, hay un fenómeno de valentía de los que confiaron en esta especie de vacuna no completa, de no completa investigación epidemiológica, y se la pusieron y sin embargo ya hay un efecto. Qué Y el bien. tercer argumento, cuando se habla de que las vacunas no están en fase 5, sí, pero estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2021. Hay ciertos procesos que no se llevan, que no es necesario que se desarrollen totalmente, Bien. totalmente durante 10 años, Claro. 20 años. ¿Por qué? Porque casualmente hay que es preferible con ciertos riesgos de exposición, que es verdad que existe el riesgo de exposición, y que esto favorecería. Es decir, hoy en día estamos delante de otra metodología de estudio e investigación. Fíjense, la mayor parte de los laboratorios que ofrecían vacunas va con garantía. Va con garantía. Y ahora, en este momento, unos momentos antes de esta entrevista, he visto que el Estado Nacional Argentino ha editado un decreto por el cual toda víctima de vacuna tiene un resarcimiento económico. Claro. Yo he sabido que hay, y hemos escuchado que hay consecuencias por la vacuna, Sí, pero una
en miles de millones. Claro. Además, Una doctor, en- estas reacciones no solo se dan con las vacunas del COVID, se dan con todas en general. pero por Y no quiere supuesto, decir que la vacuna Salk, por sea ejemplo, mala. Claro, no quiere decir que claro, la vacuna sea Salk, la claro, vacuna Salk se dejó de usar, la primera vacuna para la poliomielitis se dejó de usar por los grandes efectos que tenía, y luego vino la vacuna Sabin, que se daba con gotitas claro. orales y que generaba inmunidad. Es decir, el fenómeno de la posibilidad de que una vacuna me haga mal es exactamente igual en todos. Sí. Que la vacuna no está en fase 5, Sí, eso no lo negamos, pero también fíjense el primer resultado. En general, un 70% de la población vacunada, casi 80% de la población vacunada, estamos vacunando niños, y entonces ya estamos viviendo el fenómeno del fenómeno de la inmunidad global, por lo claro. menos en nuestra región. Yo Entonces, no es sé verdad que es un riesgo, es sí, verdad que es un riesgo, como, pero a también es ver, verdad, digo que es como, perdón, como que se da en no, cualquier no, remedio o medicación, ¿no? Yo por lo supuesto. pienso, por ejemplo, lo pienso en mi caso, en el caso de algún familiar mío que tenemos, que por ahí damos reacciones alérgicas a alguna medicación. Claro. Eso no quiere decir, por ejemplo, que las aspirinas sean malas, ¿no? A la mayoría de la población le hace bien. En mi caso personal me genera alergia. No quiere decir que la aspirina sea mala, ¿no? Digo, por ahí me parece que el mismo fenómeno se da con las vacunas, pero en medio de un Sí, contexto de, exacto, de ideas de conspiración, claro. se toma esa Pero, realidad y se dice, no, las vacunas son todas claro, malas. ¿Mm? claro. Y yo lo que me pregunto es por qué si las vacunas son todas malas, también por qué se vacunaron en los propios estados donde las vacunas fueron producidas. Claro, sí, Pero entonces, si están queriendo exactamente. gobernar, bueno, claro, entonces el pensamiento va a ir a otra ultranza. Las que mandan a los países del tercer mundo van con el chip, pero las que no. Pero Sí. hay gente que se fue a vacunar a Miami y se vacunó con la vacuna en cualquier puesto, porque en Miami se vacunaba de cualquier puesto. Ahora, La misma China generó su vacuna y se autoaplicó. Rusia dejó de vendernos las vacunas comprometidas a nosotros por el concepto de que ellos no le alcanzaba para ellos. Entonces, evidentemente que si yo aplico a mi propia población, y las vacunas, por ejemplo, la Sputnik, no se hicieron a ciertas fases de su elaboración en la Argentina, y no se fueron a otras partes del mundo, sobre todo a Rusia, y se vacunaron. Entonces, evidentemente que es bueno el pensamiento de que fase 3, no fase 5, está bien, pero tenemos que arriesgarnos para solucionar el problema, porque la ivermectina y todos los otros remedios preventores generaban que la situación de incertidumbre existiera, digamos, sí. no eran salvoconductos que te impidiesen. Doctor, una pregunta más. ¿Cómo hacemos para dialogar con estos hermanos nuestros que pueden ser, a ver, familiares, amigos, Amigos, conocidos? compañeros, Ante estas posturas, ¿es conveniente intentar el diálogo? ¿Es conveniente callar? ¿En qué momento se puede hablar? Digo, si uno quiere contribuir para la salud yo del creo que, real. sí, sí O cuál entiendo. tiene que ser mi actitud, por ejemplo? Yo creo que hay que ir, yo creo que hay como que ir tirando el anzuelo. Si vos estás delante de alguien que tiene esta percepción, creo que la evidencia actual va demostrando. Estamos casi al año de la primera dosis de la vacunación aquí en Corrientes, ya vamos llegando al año, no hay muertos significativos por la vacuna, es decir, hay muertos sí, pero no hay muertos significativos. Yo creo que la evidencia va llevando a que las personas vayan convenciéndose de que tuvieron mucho miedo y tuvieron mucha precaución, y el mucho miedo y la mucha precaución los llevó a ideas que a lo mejor no son exactas. Entonces me parece que si vamos a seguir peleándonos por estas cosas, vamos a tener otro motivo de división en Ay, todos los lugares sí, donde vivamos. sí, es Entonces verdad. yo creo que hay que dejarles que la evidencia, si les aporta algún conocimiento tanto a ellos como a nosotros, nos ayude. Y dejar Perfecto. ahí, porque si nos ponemos a discutir, siempre va a haber un motivo. Creo que Sí, discutir no está bueno. Está bueno perfecto. conversar, buscar los puntos en los que sí estamos de acuerdo, participar, colaborar mutuamente, pero no ponernos a discutir, porque
creo que no ayuda. No logra ningún fin. Perfecto, perfecto. Bueno, doctor, ¿algo más que nos quiera decir como para ir resumiendo este primer programa? Porque lo vamos a invitar nuevamente porque es un tema tan amplio y hay tanto para decir. Claro, lo ideal es siempre esto que mismo dijo la Organización Panamericana de la Salud, que uno puede estar totalmente en contra de la Organización Panamericana de la Salud con algunas posiciones que toma, y hay otras que sí, pero es interesante este punto, es decir, siempre hay algo bueno en lo que es parcialmente malo. Y a mí me parece interesante esto de siempre autoobservarme, siempre analizarme. Es decir, ¿por qué me da miedo? El miedo, ¿por qué me da miedo? ¿En qué se fundamenta mi miedo? Analizarme, pensar. No lo puedo hacer solo, con un amigo. Un amigo o una amiga no me aporta, mi comunidad, mi referente, etcétera, no me aporta. Bueno, busco ayuda de una persona que me ayude a pensar porque parece todo muy lógico. Yo le tengo miedo a una enfermedad. ¿Será que le tenés miedo a una enfermedad? ¿Será la enfermedad lo que le tenés miedo? ¿A qué le tenés miedo? Entonces, es trabajar mi mundo interior para poder alcanzar una comprensión de mí mismo, amor a mí mismo y tomar resoluciones. Porque nos pasa todo en la vida. Lo que pasa es que al estar agitaditos por las preocupaciones de la vida, se nos va el tiempo. Claro. Y ahora estamos en la pandemia. Entonces casualmente lo que tenemos es mucho tiempo. Entonces hay que pensarse. Y esto de pensarse es fundamental, porque es rediseñarse también. A lo mejor yo me doy cuenta, en la pandemia me doy cuenta, pero qué mal que anduve en esto, pero qué flojo en esto. ¿Por qué no le di valor a esto? Porque en todo esto de pensarme es muy interesante. Hay que pensarse. Y que digo que también se requiere de madurez y se requiere de humildad también, ¿no? Poder mirarme, reconocer en esto me equivoqué, claro. Y bueno, y ahora lo modifico y por bueno, supuesto que es lo más común. Camino. A mí me encantan las comunidades, los espacios laborales, los espacios circunstanciales, donde diga, esto estaba equivocado, no me di cuenta. Perfecto. Me parece que eso hace tanto bien a la salud de las personas que escuchamos eso, o de los que tenemos que decirlo. Pero es interesante decir, yo me equivoqué. Me parece que me pasé porque me asusté, porque pensé esto. Y eso es muy bueno. Perfecto, qué bien. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos. Muchas gracias por esta invitación aceptada de parte de usted. Muchas gracias por todo su tiempo. Sabemos que es una persona muy ocupada y bueno, para nosotros es muy valioso todo lo que ha aportado aquí en Sembrando Esperanza, y está la invitación para continuar hablando de salud mental. Salud mental. Perfecto. Bien, hemos llegado hasta aquí en el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre en nuestros medios de comunicación, en nuestras redes sociales. Te recordamos que nos encontrás en YouTube. Poné me gusta y suscríbete para recibir todas las notificaciones de nuestras actividades y de nuestras propuestas. También nos encontrás en Instagram, en Sembrando Esperanza 34, y en Facebook, en nuestra página de Facebook. Siempre identificanos con nuestro logo de Sembrando Esperanza. Chau, chau, nos estamos encontrando muy pronto.